Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora María Alejandra Martínez, quien es médico interno de la Universidad Libre Seccional Cali. La doctora Martínez en el día de hoy nos va a ilustrar y a enseñar acerca de hepatitis B. Bienvenida, doctora Martínez, y muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Pues el día de hoy voy a hablarles sobre el virus de la hepatitis B. Pues para iniciar, hay una tabla de contenido sobre lo que vamos pues, a hablar el día de hoy. Primero vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la epidemiología, la definición, los factores de riesgo para este virus, la fisiopatología, la clínica y el diagnóstico, y por último, pues hablaremos del tratamiento. Entonces, como forma de introducción, pues es importante recalcar que hace 40 años aquí en Colombia esto se determinó como un problema de salud pública, dado que la hepatitis B generó una gran incidencia, teníamos la ausencia pues claramente de la vacunación y por ende pues los índices eran muy altos. Además de esto se tenían grandes tasas de mortalidad por hepatitis fulminante y se ha demostrado en un estudio que realizaron en los últimos años que aquí en Colombia hay, digamos, una gran ignorancia frente a este tema, dado que la comunidad no lo identifica, no reconoce, pues, digamos, los factores de riesgo y por lo tanto, pues, es, digamos, complicado lograr una prevención adecuada. Por otra parte, se ha visto algunos desafíos en el sistema de salud porque esta enfermedad debe ser tratada por subespecialistas como hepatólogos, gastroenterólogos, y dado a esto, pues vamos a ver que en las EPS o estas subespecialidades son muy complicadas de conseguir citas tempranamente y por lo tanto las personas pueden conseguirlas ya cuando tienen la enfermedad muy avanzada. Entonces, por lo tanto, pues me pareció muy importante comentar sobre esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, vamos a iniciar hablando, pues primeramente, la epidemiología en el mundo. En el mundo se estima que están infectadas más de 2.000 millones de personas con virus de la hepatitis B, 240 millones sufren infección hepática crónica y esto los va a llevar a que las pacientes lleguen a cirrosis o a hepatocarcinoma. Se calcula más o menos que anualmente entre 500.000 y 700.000 muertes en todo el mundo, pues a razón del virus de la hepatitis B a su enfermedad crónica. Y entre 1990 a 2005 se vio que la prevalencia de esta infección se redujo por debajo del 2% en las regiones central y en la región tropical de América Latina. Vamos a ver que entre más pequeño sea el paciente, más mayor va a ser como su cronicidad, es decir, que si vamos a tener una infección crónica en adultos de entre el 6 al 10%, en niños infectados en el 25% y en los pacientes neonatos va a ser del 90%. Y pues por ende, la transmisión de una madre infectada al recién nacido resulta en la tasa más alta de infección persistente, como ya lo mencioné, y pues este mecanismo es muy común en países de alta endemicidad. Para hablar de Colombia, pues como ya lo hemos mencionado, hace 40 años era considerado un país de endemicidad intermedia para hepatitis B, con una prevalencia promedio de portadores de antígeno de superficie, del 3%. Había unas zonas hiperendémicas, más adelante voy a hablar sobre cómo determinamos una zona endémica alta, baja o media, y estas estaban por encima del 7% en pacientes adultos y eran reconocidas como el municipio de Ciénaga, en el Magdalena, la zona del Catatumbo, la región de la Amazonía y el Urabá. Y por frecuentes brotes de hepatitis fulminante, en 1993 aquí en Colombia se decidió agregar la vacuna contra la hepatitis B en el plan de vacunación en los recién nacidos y en niños mayores de 5 años. En las últimas evaluaciones aquí en el país se ha visto que la prevalencia de portadores de antígeno de superficie estaría por debajo del 0.5%. Entonces, si hacemos una, digamos, una comparación con la anterior, que era del 3%, había una reducción de casi el 80%, pues, en este caso. Las zonas de alta endemicidad se ha eliminado prácticamente la transmisión horizontal y por debajo de 25 años la población ya está libre de portadores de antígeno de superficie, algo que es muy positivo para el país. Y por lo tanto se han reducido las muertes por hepatitis B, especialmente en los menores de 30 años, por lo que en este momento en Colombia se considera que de 10 a 20 años ya deje de ser considerado como un problema de salud pública. Por otro lado, la incidencia de hepatitis B en Colombia tuvo un ligero descenso del 2.5%, pasando del 4% en el año 2015 al 3.9% en 100.000 habitantes en el año 2018. Entre los años
2015-2018 los departamentos con mayor incidencia de hepatitis B fueron Guaviare y Amazonas. Y para el 2018 estos departamentos contaban con incidencias del 16.9 al 17 por 100.000 habitantes y según lo reportado por el Instituto Nacional de Salud, esos departamentos presentaron disminución en sus incidencias, pero no se ha documentado cuánto. Para el año 2019, Colombia presentó una tasa de incidencia de 3.4 por 100.000 habitantes y para el primer trimestre del año 2020, pues se redujo notablemente a un 0.7%. Y vamos a ver que la frecuencia en hombres es del 58%, lo que quiere decir que vamos a ver esta infección más que todo en pacientes masculinos que en pacientes femeninos. Y van a ser más frecuentes en edades entre 25 y 60 años. Para el año 2018, un dato muy importante es que ya digamos, el grupo etario en el que se caracterizaba esta enfermedad ya cambió y se observó un incremento en la notificación de pacientes entre 15 a 19 años y más adelante vamos a ver los factores de riesgo y por las cuales se podrían haber cambiado como estos grupos etarios. Entonces, al ver, digamos, este gran problema de salud aquí en Colombia, ellos generaron un Plan Nacional de Control de Hepatitis Virales que se creó entre el 2014 y el 2017. En esto se crearon como unas pequeñas estrategias para, digamos, poder disminuir la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, lo primero que hicieron fue implementar la vacuna para menores de 5 años desde 1993 y a partir del año 2012 se incluyó la vacuna para hepatitis A partir del primer año. Se han realizado campañas de vacunación contra hepatitis B en población carcelaria. Exige que los trabajadores de salud estén vacunados contra la hepatitis B. Y además de eso, en el modelo de atención integral de salud para las personas que son víctimas de violencia sexual, contempla la vacunación contra hepatitis B y la aplicación de gamma globulina antihepatitis B en víctimas de violencia sexual. Se realiza también tamizaje para hepatitis B y C en todas las unidades de sangre y en caso de reactividad, pues se debe realizar la confirmación del caso. Esto, digamos, nace como la estrategia de nosotros tener hemoderivados seguros y además de eso, trasladar a la persona que salga positiva para esta infección, trasladarla pues a un centro de salud y pues que se pueda brindar la atención en salud. Y en el año 2019, el 53% de las mortalidades correspondieron a la hepatitis B y estos, el 88.9% de los pacientes fueron de tipo crónico. Entonces, esta es la tabla que, digamos, nosotros vamos a tomar para medir el nivel de endemicidad que tenemos en algunos municipios. Entonces, vamos a hablar de baja, mediana y alta. Y eso tiene algunos factores, que es la prevalencia del antígeno de superficie, la infección, digamos, el mecanismo de transmisión que puede ser perinatal, horizontal, sexual, parenteral, y entendemos el horizontal como la transmisión entre persona a persona. Entonces, si tenemos una prevalencia de menor del 2%, la infección es menor del 15%, una transmisión perinatal ocasional, una horizontal ocasional, transmisión sexual frecuente y parenteral frecuente, vamos a ver que el nivel de endemicidad va a ser bajo. Pero si tenemos una prevalencia de la antígeno superficie de 2 a 7%, una infección del 15 al 45%, una transmisión perinatal esporádica, una transmisión horizontal esporádica, una transmisión sexual frecuente y una parenteral ocasional, vamos a hablar de una endemicidad mediana. Y para hablar de endemicidad alta, vamos a hablar de prevalencia de la antígeno superficie mayor o igual a 8%, un nivel de infección mayor al 45%, perinatal, pues que es algo común y se demuestran altas tasas en menos de un año, la transmisión horizontal común y altas tasas en menos de 5 y 10 años, la transmisión sexual es esporádica y la de parenteral es ocasional, entonces hablaremos del nivel de endemicidad alta. Entonces, para iniciar a hablar pues ya de la definición del virus, vamos a ver que este virus fue descubierto en 1965 por Blomberg. Es un virus de forma esférica de 42 nanómetros, de diámetro con 2 zonas, una interna de 27 nanómetros y denominada núcleo core, donde se va a encontrar el genoma y una, digamos, una capa externa que es una composición lipoproteica. Vamos a ver que es un virus DNA y se clasifica dentro del orden de los pararetrovirus y el género es Hepatnavirus. Y en el grupo, se encuentra en el grupo que infecta exclusivamente a los mamíferos y también se encuentra en el virus de la marmota americana y el virus de la ardilla. Para hablar ya de factores de riesgo, entonces vamos a mencionar que el antígeno de superficie pues va a ser encontrado en sangre, saliva, secreciones vaginales, semen y calostro. No se ha documentado que sea transmitido por medio de lactancia materna, pero sin embargo se ha encontrado antígeno de superficie en el calostro.
Hay tres tipos de mecanismos de transmisión importantes o los más relevantes que mencionaban. El primero era el percutáneo, que cuando tenemos contacto con sangre o productos sanguíneos contaminados, agujas contaminadas, jeringas contaminadas, instrumentos contaminados, a uso de drogas intravenosas, cuando tenemos cirugías orales que utilizamos elementos contaminados, tatuajes, perforaciones, acupuntura, todo esto se realiza con agujas contaminadas. También se transmite por el contacto sexual y pues hay una transmisión perinatal. Hay algunos factores de riesgo que mencionan en el CDC, que son estos, que mencionan bebés nacidos de madres infectadas, parejas sexuales de las personas infectadas, personas con múltiples parejas sexuales, personas con una enfermedad de transmisión sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, usuarios de drogas inyectables, contactos familiares de las personas infectadas, trabajadores de la salud y de seguridad pública expuestos a sangre en el trabajo, pacientes con hemodiálisis, residentes y personal de instituciones para personas con discapacidades de desarrollo y personas que viajan a regiones con tasas intermedias o altas de hepatitis. Estos factores de riesgo, digamos que nos sirven a nosotros para identificar los pacientes que deben de ser vacunados en caso de que, pues digamos, hayan sido vacunados en su infancia, posteriormente, pues poder tener un refuerzo de hepatitis B. Para hablar de la fisiopatología, pues vamos a tener una hepatitis que va a ser aguda y una hepatitis que va a ser crónica. Cuando hablamos de una hepatitis aguda, vamos a ver que el periodo de incubación es de 30 a 180 días y el mecanismo, digamos, que proporciona pues para poder infectar el hepatocito, inicia cuando el virión se une a la membrana del hepatocito a través de la proteína pre-S1. Generalmente, o lo que mencionan en la literatura, es que este mecanismo de unión todavía no ha sido como muy bien determinado, pero lo que identifican es que se une por esta proteína. Esa envoltura del virión se va a fusionar con la membrana celular y se va a liberar dentro del citoplasma la nucleocápside, que es la que vamos a reconocer nosotros como la partícula core. Dentro de pues él se va a ir hacia el núcleo del hepatocito y lo que va a hacer es que va a generar como una copia del ADN viral para poder completar su ADN, pues que él ya tiene, es decir, va a tomar una parte del ADN del hepatocito, va a completar el DNA viral y se va a generar un DNA viral que va a ser circular. Lo que mencionan es que este DNA es mucho más resistente a los antivirales, a las temperaturas, a muchas cosas y por lo tanto es, pues digamos, una resistencia muy fuerte y por esta razón ha sido muy complicado, digamos, como disminuir la infección crónica. Este DNA circular va a servir para la transcripción de ARN viral. Pues lo que va a hacer es que se te va a transportar todo el ARN viral al citoplasma donde se va a traducir en las diferentes proteínas del virus del hepatitis B. Y las proteínas de la nucleocápside se van a ensamblar en el citoplasma y se van a encerrar en su interior en una partícula de RNA intermediario, más el complejo de polimerasas, que es una polimerasa y una transcriptasa reversa. Inicia la transcripción inversa del material genético por medio de la transcriptasa reversa y se crea el ADN viral y se añade una nueva hebra de ADN bicatenario que esta va a estar incompleta pues para nuevamente nosotros hacer la nueva copia del virus pues que tiene el hepatocito. Vamos a ver que está incompleto pues por lo que la segunda cadena pues no va a llegar al final y una vez completado este proceso puede tener dos finales, es que podemos tener un nuevo core y puede ingresar nuevamente al núcleo, volver a copiar el DNA del hepatocito, o lo que puede hacer es acercarse a la membrana citoplasmática donde va a adquirir las proteínas de envoltura y volver a salir junto con los antígenos de superficie para ir a infectar otro hepatocito. Cuando ya hablamos de una infección crónica, vamos a tener tres fases. La primera fase es la fase de la inmunotolerancia, la segunda la de la inmunidad y la tercera es la del portador inactivo. Cuando hablamos de la fase de inmunotolerancia, va a corresponder al periodo de incubación de la infección aguda adquirida en el adulto, que puede ser de 2 a 4 semanas. En los pacientes que la adquieren perinatalmente puede durar hasta décadas. Los pacientes en esta fase van a ser asintomáticos, por lo cual pues no van a consultar con ningún síntoma. Vamos a ver que los niveles de transaminasas van a ser normales o van a estar mínimamente elevadas y podemos tener un nivel de carga viral elevado mayor a 10 a las 5 copias y un antígeno E para hepatitis B positivo. Pues en estos pacientes, cuando se realizan biopsias, van a demostrar que no hay necroinflamación y pues por lo tanto pues son asintomáticos.
En la fase de inmunoactividad vamos a ver que van a evolucionar de una forma más activa, se va a desconocer la causa de por qué estos pacientes pues activan nuevamente este virus. Se caracteriza por el aumento de las aminotransferasas, hay una disminución de la carga viral, se observa necroinflamación en la biopsia por lisis de hepatocitos infectados y vamos a ver que esta fase es la que a nosotros nos va a determinar las complicaciones que pueda tener el paciente a largo plazo. Se ha determinado que esta fase no tiene como un tiempo determinado de duración. Puede que unas personas lo tengan, pero puede que otras no. Y entre más sea prolongado el tiempo de la inmunoactividad, pues más prolongado va a ser o más complicada va a ser, pues puede llegar a la cirrosis o puede llegar a un carcinoma hepatocelular. En la infección aguda por el virus de hepatitis B, esta fase va a corresponder al periodo de síntomas clínicos, es donde el paciente ya va a mostrar síntomas y mencionan que la infección crónica por el VHB puede durar de meses a años. Y la fase 3, que ya es cuando el paciente ya es portador inactivo, esta se va a reconocer como fase no replicativa, pues porque realmente no va a tener una carga viral activa. Va a iniciar con la seroconversión del antígeno E, por lo tanto vamos a tener anticuerpos frente al antígeno E, y esto se puede dar ya sea espontáneamente o por tratamiento. Hay una disminución en la carga viral a menos de 10 a las 5 copias, se van a normalizar los niveles de aminotransferasas y pues hay una resolución en la necroinflamación y la histología hepática. En estos pacientes, digamos, hay como 3 evoluciones diferentes que podemos tener. La primera, que es en un 67 a un 80% de los pacientes, es que estos pacientes van a tener un riesgo bajo para hepatocarcinoma y cirrosis, que es en menos del 2% en 10 años. Y lo que mencionan es que aproximadamente el 0.5 de estos portadores inactivos pueden aclarar el antígeno de superficie anualmente, desarrollando como anticuerpos frente al antígeno de superficie. En el 50% de los casos, la carga viral va a ser detectable por PCR y no nos vamos a dar cuenta si realmente el paciente está cursando con una infección activa o realmente no. Y eso nos puede pues, salir de esta manera. También tenemos algunos brotes de reactivación, que es entre el 5 al 10%. Vamos a tener elevación de las aminotransferasas y esto lo vamos a identificar cuando están por 5 veces del límite superior normal. Vamos a tener una elevación de la carga viral y puede tener cero conversión o no del antígeno E. Y estos pacientes van a ser asintomáticos y deben ser objeto de seguimiento. Esto es lo más importante, que se le haga seguimiento a sus pacientes. Y por último tenemos la hepatitis crónica con antígeno E negativo, que se va a presentar en el 5% de los pacientes. Son pacientes con elevación de las transaminasas, pese a tener un anticuerpo contra el antígeno E positivo y una carga viral mayor a 10 a las 5 copias. Y la mayoría de los pacientes tienen variantes mutantes del virus de hepatitis B. Entonces vas a ver más adelante que algunos pacientes no van a presentar antígeno E, dado que hay unas cepas como mutantes de este virus y no lo van a mostrar. Entonces, por lo tanto, pues más adelante vamos a ver para qué funciona el antígeno. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, entonces, en cuanto a la clínica, pues tenemos síntomas que son muy inespecíficos. Tenemos astenias, distermias, anorexia, malestar general, dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia, mialgias, artralgias, faringitis, tos y coriza, que se reconoce como un tipo de rinitis. Entonces, como pueden ver, son síntomas muy inespecíficos. Si a mí me llega un paciente, pues claramente con estos síntomas, yo nunca voy a pensar que el paciente puede tener una hepatitis B. Entonces, por esa razón, pues digamos que es algo difícil de hacer un diagnóstico. De un 5 a un 10% de los pacientes van a presentar manifestaciones extrahepáticas como artralgias, erupción cutánea, alteraciones renales, vasculitis. Y algo importante es que en los pacientes con hepatitis crónica y cirrosis hepática, pues estos pacientes van a ser asintomáticos. Entonces, por lo tanto, más difícil va a ser mi diagnóstico pues, frente a estos pacientes. Y por esa razón me puede llegar muy fácilmente a un carcinoma hepatocelular sin que, pues digamos, el paciente lo sospeche. Estas son algunas imágenes pues que capté de un artículo de revisión. En la figura 7 pues podemos ver a un niño de 14 años que es víctima de carcinoma hepatocelular asociado a una infección por hepatitis B. Y en la figura 8 vamos a ver a una niña de 6 años de edad víctima de cirrosis hepática posinfección de hepatitis B. Las otras dos van a ser coinfecciones entre hepatitis B y delta, que se ha documentado bastante y que eso me va a llegar, o sea, digamos cuando tenemos una coinfección de hepatitis B y delta,
se menciona que hay un mayor riesgo como a que la enfermedad llegue a cirrosis y obviamente un carcinoma hepatocelular. En cuanto a diagnóstico, nosotros lo que tenemos como ayuda son los marcadores serológicos. Tenemos el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno del core, la carga viral, pues que sería el DNA del virus de la hepatitis B, el antígeno B, y frente a esto tenemos los anticuerpos frente al antígeno del core, anticuerpos frente al antígeno del core de tipo IgM, y también tenemos IgG, anticuerpos frente al antígeno de superficie y anticuerpos frente al antígeno B. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos antígenos y cómo, digamos, yo puedo interpretarlos? Vamos a ver que el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B pues se va a detectar en suero a partir de la 4ª semana de infección mediante técnicas de enzima inmunoanálisis con un límite de detección de 0.12 nanogramos por mililitro. La posibilidad de falsos negativos no va a superar el 1%, y la posibilidad de que exista una infección si este marcador negativo solamente se puede dar en 3 circunstancias. La primera es durante el primer mes del periodo de incubación de la infección, que no se va a marcar. La segunda es que cuando ya esté en la fase de resolución el paciente, cuando se haya negativizado el antígeno y todavía no haya generado anticuerpos frente a este antígeno. Y la tercera es en el caso de la mutación del virus de la hepatitis B, que va a determinar como una incapacidad de este para sintetizar el antígeno en superficie. También hay que tener en cuenta que la negatividad de este antígeno no se va a considerar como una ausencia de la infección por el virus de la hepatitis B. En cuanto a la carga viral, pues si nosotros tenemos una carga viral positiva, pues lo que nos va a indicar es que tenemos una replicación viral, y esto se va a detectar por técnicas de hibridación. El límite de detección de esta técnica es de 102 a 103 por copia, sin diferencias entre los genotipos. Se habla de que hay más o menos 8 genotipos del virus de la hepatitis B. Y en la práctica clínica se considera como replicación viral positiva según la Asociación Americana para Estudio del Hígado la presencia de valores superiores a 104 copias. Las indicaciones anuales para solicitar la determinación de esta carga viral, solamente hay 3 indicaciones, digamos que pues eso es lo que mencionan. Es que primero, no es necesario para el diagnóstico y seguimiento de la hepatitis aguda. Lo que lo vamos a tomar es para la valoración inicial de una infección crónica por virus de la hepatitis B, ya que digamos que la replicación viral es un factor de progresión de la enfermedad, digamos de la actividad que está teniendo. Si vamos a tomar una decisión en el tratamiento en hepatitis crónica, y solamente, pues vamos a ver más adelante que en el tratamiento, en ocasiones solamente se debe dar tratamiento a los pacientes que tengan una carga viral positiva o que la tengan pues con replicación viral activa. Y pues a veces se debe monitorizar el tratamiento con antivirales o interferón de la hepatitis crónica. Entonces yo tomo una carga viral antes de iniciar el tratamiento y posteriormente, cuando digamos yo ya decía interrumpir el tratamiento por alguna razón, tomar nuevamente una carga viral. Tenemos también el antígeno E, es una proteína que se produce por escisión de la proteína precore y core, de tal forma que su tamaño pues se va a transformar de 25 a 17, se va a volver más pequeño. Su actividad va unida a la replicación viral. La negatividad de este marcador no va a implicar la ausencia de la infección por virus de la hepatitis B, ya que los enfermos infectados por virus mutantes no sintetizan el antígeno. Entonces, por lo tanto, pues digamos, puede que el paciente tenga una replicación viral activa, pero no me sintetice el antígeno B, y eso quiere decir de que puede tener una cepa mutante. Entonces, por esa razón, pues simplemente la utilidad de este antígeno, digamos, en el último tiempo, se ha utilizado simplemente para decir si el virus es salvaje en caso de que lo exprese y es mutante en caso de que no lo exprese. Tenemos el antígeno del core, es una proteína sintetizada por el propio virus y aunque su detección es en el núcleo celular en la biopsia hepática, con técnicas de inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa, es un signo evidente de replicación viral, pero pues claramente nosotros no siempre le vamos a hacer una biopsia hepática a un paciente para decir que el antígeno del core está positivo. Entonces, por lo tanto, pues lo que ahorita se utiliza es la detección de la carga viral y por lo tanto, pues ha hecho que este antígeno pierda la utilidad. Y pues aquí lo que mencionan es que la detección en suero es posible, pero solamente si, digamos, la tomamos antes de iniciar tratamiento. Después de tratarlo, pues puede que salga positivo como puede que salga negativo. Ya aquí vamos a hablar de cuando nosotros ya iniciamos a tener como una respuesta inmune frente a estos antígenos. Entonces tenemos anticuerpos frente al antígeno del core,
que este se va pues claramente a dar por la respuesta humoral a la presencia en suero del antígeno core, aparece casi simultáneamente a la detección del antígeno de superficie y permanece después de la resolución de la infección como prueba de haber estado en contacto con el virus de la hepatitis B. Las personas vacunadas frente al virus de la hepatitis B no van a presentar este anticuerpo, ya que la vacuna solamente va a contener el antígeno de superficie. Y este va a tener una especificidad muy alta, detectándolo solo del 1 al 3% de falsos positivos. Tenemos también los anticuerpos frente al antígeno del core de tipo IgM. Este se van a aplicar en un punto discriminante porque proporciona una sensibilidad de casi el 100%. Su negatividad obviamente va a descartar sí o sí una infección aguda que digamos el paciente pueda estar cursando. La especificidad no es del 100% porque puede ser positiva en caso de que el paciente tenga una infección crónica. Y de cualquier forma en la práctica clínica constituye como un marcador específico pues, de hepatitis activa, o sea, aguda. También tenemos anticuerpos frente al antígeno de superficie. Puede realizarse una determinación cualitativa o cuantitativa, y esto siempre, si nosotros, digamos, ya estuvimos en contacto con una persona con el virus de la hepatitis B o ya pasamos por la infección, perdón, o nos vacunamos, tienen que estar por encima de 10 unidades internacionales. Entonces, esto lo que me va a suponer es un estado inmunitario frente al antígeno de superficie y, pues, por esta razón también se puede detectar, pues, tras una infección pasada. En los sujetos con inmunidad, pues a través de la vacunación, como ya lo mencioné, pues es el único marcador positivo. Aparecen tras la desaparición del antígeno de superficie que salga positivo, pues posteriormente voy a tener son anticuerpos frente al antígeno de superficie y nunca deben aparecer antes de los 4 meses de la infección, pues por el virus. Excepcionalmente pueden detectarse en un enfermo la presencia simultánea tanto de antígeno de superficie, anticuerpos frente al antígeno core y anticuerpos frente al antígeno de superficie, y esto se explica cuando una persona con inmunidad frente al virus B se activa, se contagia por un virus mutante. Y tras aparecer el suero de anticuerpos frente al antígeno de superficie puede permanecer de por vida como señal de infección pasada, pero en algunas personas puede perderse y detectarse únicamente el antígeno frente al antígeno core. Los anticuerpos frente al antígeno E tienen una sensibilidad muy alta, su presencia en general es indicativa de baja o nula replicación y consecuentemente pues una poca infectividad. Este marcador puede ser positivo con replicación viral elevada y cuando el enfermo está infectado por una cepa mutante que no va a expresar el antígeno E. La utilidad actual de este anticuerpo es más que todo para, digamos, saber si es una cepa mutante o si es una cepa salvaje, porque la salvaje es la que llamamos, pues la que no es mutante es salvaje, para que tengamos más claridad. Entonces aquí, pues digamos que es un cuadrito que nos resume, pues todo lo que acabamos de decir. Cuando queremos, digamos, identificar a un paciente con una infección aguda, pues tenemos que ver cómo está el antígeno de superficie, cómo está el antígeno E, cómo está el anticuerpo frente al antígeno core IgM, y la carga viral. En el caso de que estos 4 salgan positivos, pues voy a tener una infección aguda y así sucesivamente, pues en todos los escenarios que yo voy a tener. Y como ya lo había mencionado, ahí podemos ver que cuando la persona está vacunada, el único que puede salir positivo es el anticuerpo frente al antígeno de superficie. Algunas de las utilidades, pues así como rápidas, simplemente es como saber que si yo tengo un antígeno de superficie positivo, voy a hablar de una infección aguda o crónica. Si tengo un anticuerpo frente al antígeno core IgM, pues puedo hablar también de una infección aguda. Si tengo un anticuerpo frente al antígeno de superficie, tengo una inmunidad, una infección pasada, o estoy vacunada. Si tengo un anticuerpo frente al antígeno core, tengo un marcador de prevalencia de la infección, y si tengo una carga viral, pues simplemente me va a marcar si realmente estoy teniendo una replicación viral activa o no. Entonces, esto es nuevamente, si no tengo un antígeno de superficie no reactivo, un anticuerpo frente al antígeno core IgM no reactivo, pues tengo una baja probabilidad de infección. Si tengo un antígeno de superficie positivo y un anticuerpo frente al antígeno core IgM reactivo, pues puedo tener una fase aguda de infección por virus de hepatitis B. En caso de que yo tenga un antígeno de superficie hepatitis B reactivo, un anticuerpo frente al antígeno core IgM no reactivo, pues tengo que solicitar otros exámenes como los anticuerpos frente al antígeno core, el antígeno E, el anticuerpo frente al antígeno E, los anticuerpos frente al antígeno S y la detección de ácidos nucleicos, que es la carga viral. Y en caso de que yo tenga un antígeno de superficie positivo, un anticuerpo frente al antígeno core IgM reactivo,
debo de solicitar una carga viral porque puedo tener una alta probabilidad de infección oculta. Ya para hablar del tratamiento, entonces vamos a primero preguntarnos a qué personas yo les debo de dar tratamiento. Entonces, como prioridad, pues tengo que dárselos a todos los adultos, a los adolescentes y a los niños que tengan una evidencia clínica de cirrosis compensada o decompensada según la Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Hepatitis B crónica de aquí de Colombia del año 2016. Esto debe de darse independientemente de los niveles de transaminasas o del estatus del antígeno E y de los niveles de la carga viral. A quien no le debo dar tratamiento es a personas que no tengan evidencia clínica de cirrosis, que tengan niveles normales de transaminasas, tengan bajo nivel de replicación de carga viral y independientemente del estatus del antígeno E o de la edad. Y se sugiere diferir el tratamiento en personas con antígeno E positivo, con 30 años de edad o menos y que tengan niveles de transaminasas normales. Y también, digamos, nosotros estemos en un lugar donde no tengamos disponible la prueba de ADN de virus de hepatitis B, en este momento pues también se considera diferir el tratamiento. ¿Qué medicamentos debemos usar para estos pacientes? En todos los adultos y niños con edad de 12 años o más se recomiendan los análogos nucleócidos, que son el tenofovir o el entecavir. Y en el entecavir se va a recomendar entre niños con edad de 2 a 11 años. ¿Por cuánto tiempo? Todas las personas que tengan demostrado una cirrosis basada en evidencia clínica van a requerir tratamiento de por vida y nunca deben de descontinuar esta terapia antiviral. Hay diferentes, digamos, opiniones entre asociaciones. Tenemos la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado, que va a decir que para niños con antígeno B positivo de 2 a 17 años de edad, con transaminasas elevadas y concentraciones medibles de carga viral, se le debe dar tratamiento. Para la Asociación Europea para el Estudio del Hígado se justifica un enfoque conservador, eso es lo que piensan ellos. Para la OMS, todos los adolescentes y niños con evidencia clínica de cirrosis compensada o descompensada, independientemente de la concentración de transaminasas, el estado del antígeno E o la concentración del ADN, se le debe dar tratamiento. Y para la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, si el paciente tiene unas transaminasas elevadas por mayores de 6 meses, si el antígeno está positivo, o si el antígeno está negativo por más de 12 meses, si la carga viral es mayor a 2000 y tiene necroinflamación o fibrosis moderada o inflamación o fibrosis leve con antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular, sí o sí estos pacientes deben de recibir el tratamiento. Entonces aquí vamos a ver, digamos, la tabla de los medicamentos, de las dosis, las formulaciones que pues existen ahora. Tenemos el entecavir, que está recomendado para mayores de 2 años, se puede dar en dosis de 10 a 30 miligramos por kilo, perdón. El tenofovir está también para mayores de 2 años y se dan 300 miligramos diarios. Y algo muy importante era, como hablábamos, de que el tratamiento era algo indefinido, o sea, se va por tiempo indefinido, se han, digamos, tomado nuevas opciones como son los interferones, que en este caso están en estudio, son recomendados para mayores de 1 año, pero realmente hasta ahora no han hablado pues de una, digamos, de algo seguro para los niños o en la edad pediátrica. Y pues esto sigue en estudio. Los interferones, digamos que sí tienen un tiempo definido de tratamiento y pues lo que nos ayudan es como inmunomoduladores, dado que el virus no es el que, digamos, genera tanto el daño, sino lo que nos va a generar el daño es, digamos, la respuesta inmune frente a ese virus. Entonces, esto nos va a ayudar a la inmunomodulación y pues a disminuir como esa respuesta inmune frente al virus. Aquí esta es la tabla que sale en la guía de diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B aquí en Colombia. Lo dividen entre la edad y el peso y pues aquí pues podemos ver las diferentes dosis dependiendo del peso del paciente. Cuando nosotros vamos a pensar en interrumpir el tratamiento del paciente, entonces puede ver en personas que no tengan evidencia clínica de cirrosis y pueden ser, digamos, seguidas cuidadosamente a largo plazo para, digamos, nosotros ver si se ha reactivado o no, si hay evidencia de pérdida del antígeno E y hay una seroconversión de anticuerpos contra el antígeno E. Si después de la finalización de al menos de 1 año adicional de tratamiento y en asociación a las transaminasas persistentemente normales y niveles de carga viral persistentemente indetectables. Tengo que monitorizar anualmente los niveles de plaquetas, de transaminasas, el antígeno de superficie, el antígeno E,
y los niveles de carga viral. Tengo que ver muy, pues digamos, cuidadosamente la adherencia que tengan estos pacientes al tratamiento farmacológico y no farmacológico, y en el paciente que inicia tratamiento se debe realizar medición de los niveles de carga viral al inicio, a los 3 meses y posteriormente al menos una vez al año. Entonces, cada cuánto pues vamos a hacer el seguimiento. En caso de que yo tenga tratamiento, esté el paciente en tratamiento o que tenga una interrupción del tratamiento, tengo que monitorizarlo más frecuente, pues en caso de que siga en tratamiento, y por lo menos se determina cada 3 meses por el primer año. Ya para hablar sobre la parte de prevención, pues tenemos la parte de la vacunación. El primer registro que, digamos, nosotros tenemos de este virus fue en 1885 por el doctor Luhrmann, cuando él veía que aplicaban, digamos, vacunas con suero de otras personas con el fin de, digamos, prevenir la viruela. Entonces él veía que habían obreros que estaban vacunados con esto y posteriormente evidenció que desarrollaban ictericia y hepatitis. Entonces en los siguientes 50 años estudiaron las hepatitis que eran transmitidas por transfusiones de sangre, y observaron que también las agujas que no eran estériles pues generaban como epidemias y causaban como este tipo como de signos. En 1963 este virus fue identificado por Blomberg, que digamos mencionó el antígeno australiano, que actualmente es el que nosotros conocemos como el antígeno de superficie de la hepatitis B, y por esa razón se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1976. La vacuna contra este virus se desarrolló en 1980, y lo que se hizo fue tomar plasma de portadores crónicos y pues esto se aplicaba en los otros pacientes para poder prevenirlo, y la OMS esta vacuna la reconoció como la primera vacuna que va a prevenir el cáncer. 4 años después, digamos, de implementar esta vacuna, salió una vacuna que es de ADN recombinante, y en 1992 ya se determinó que se debía de tomar una vacunación masiva contra la hepatitis B. Ese es digamos, el esquema de vacunación que tenemos aquí en Colombia. Vamos a ver que se le debe aplicar a los pacientes recién nacidos, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Pues siempre se debe de aplicar. Entonces, todos los niños deben de recibir su primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B lo más pronto posible después de su nacimiento, en las primeras 24 horas, y las 3 dosis adicionales, como ya mencionamos. Lo que mencionan es que en pacientes que no hayan sido vacunados, se debe dar la primera dosis pues cuando la persona ya decida vacunarse, posteriormente a las 4 semanas, y después de eso a las 8 semanas de haberse colocado la segunda dosis. La eficacia de la vacuna es del 90 al 95% tanto en niños como en adultos, y en abuso sexual, como ya lo hemos mencionado, si la víctima no está vacunada o si los niveles de anticuerpos frente al antígeno de superficie son bajos, se deben de iniciar inmunoglobulina hiperinmune. Algo a tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos niveles de anticuerpos frente al antígeno de superficie menos de 10, nosotros podemos determinar que nos debemos de vacunar contra la hepatitis B. Y pues digamos, nos vacunamos, nos tomamos los anticuerpos, y en caso de que esté menores de 2.5, pues nuevamente tengo que colocarme refuerzos hasta que, digamos, pues tenga, digamos, la inmunidad frente a esto. Muchas gracias. No se escucha. Excelente presentación, doctora Martínez. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Nos diste unas grandes enseñanzas. Los invito próximamente, vamos a revisar hepatitis C para que estén totalmente conectados y están cordialmente invitados. Muchísimas gracias.